Bueno, pues esta es la denuncia de la Federación de Cooperativas Agrarias y hoy vamos a analizar este asunto con el delegado territorial de la EMET, con Juan Esteban Palenzuela. Bueno, ¿qué base científica tiene todo esto? Pues el hecho de que desaparezcan las nubes utilizando técnicas de siembra mediante aviones, avionetas, etcétera, no tiene base científica alguna. Y la siembra de nubes, que consiste en introducir partículas en las nubes para que se produzca más lluvia, se reduzcan los efectos del granizo o se puedan disipar incluso algunas nieblas a nivel local en algún aeropuerto, es una técnica que como efecto, digamos, colateral lo que produce efectivamente es la desaparición, la atenuación de la nube, pero a cambio de que se produzca precipitación. Ajá. O sea que no tendría el efecto que dicen los agricultores de que no llueve o que estarían detrás estas avionetas o estas prácticas de la sequía que sufrimos ahora mismo aquí en la región. Efectivamente. Lo que él ha explicado es muy grave porque la manipulación climática es algo que está documentado, que está estudiado, que se ha investigado. La primera patente data del siglo XIX, finales del siglo XIX, y se ha estado manipulando el clima tanto para bien como para mal. Entonces, que este hombre diga que no se puede evitar las lluvias, que no se pueden disolver nubes, que no se pueden romper tormentas, obviamente es una mentira flagrante. Este avión en Sao Paulo, en Brasil, se bombardean las nubes, intentan frenar las lluvias durante la celebración de las fiestas de carnaval. Desde ayer y hasta el próximo día 26, este aeroplano va a desplazar las precipitaciones previstas en la zona hacia embalses de agua con el uso de radares y de otros equipamientos. Es decir, la secta directamente reconoce que un avión bombardea las nubes para cortar las lluvias. Y no solo eso, no sé si os habéis fijado que ha dicho que además mediante radares se las lleva para que descarguen en otro lado. En el año 1952 tenemos aquí una noticia de un diario, el Edinburgh Daily Record. Claramente ellos dicen que ellos pueden cortar las lluvias. De Argus, en el año 53, dice que hay una empresa que se llama Cambridge Rainmaking que ofrece días soleados por la módica cifra de 10.000 euros. Florence Times, en el año 58, un artículo que habla de que el ejército de Estados Unidos destruye las nubes. En el año 34, otro artículo de periódico explicando cómo se modifica el clima, el tiempo. Patentes. La primera patente es del año 1891. En este caso es una de las patentes entre comillas buenas porque era para hacer llover. Realmente no se usó para bien porque esta misma patente se utilizó luego en la guerra de Vietnam para prolongar el monzón y provocar destrozos en las filas del supuesto enemigo. Esta es del año 72, otra patente del año 77, está en Google Patent, cualquiera puede comprobarlo, los números de patentes, yo solo he cogido 2 o 3, ahí, pero más de 200. Esta que es muy interesante, materiales microencapsulados. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una prueba de agua y para nuestra sorpresa dio negativo a los principales metales que nos esperábamos encontrar. Sin embargo, hablando con el laboratorio nos dijeron algo bastante inquietante y es que seguramente lo que estaban ellos utilizando era los mismos metales de siempre, pero microencapsulados. Son tan sofisticados que microencapsulan, precisamente para que cuando nosotros hagamos análisis, o las empresas, o los ayuntamientos, quien sea, haga análisis de la calidad del agua, no aparezca el bario, no aparezca el aluminio, no aparezca el estroncio, ni los venenos que hay en el agua de lluvia. Más datos. En el año 1979 comienza un caballo de Troya conocido como PIP, o Proyecto de Intensificación de Precipitaciones. Esto fue un proyecto que básicamente impulsó la Organización Meteorológica Mundial, que es un poco un sindicato de crimen muy parecido al de la Organización Mundial de la Salud, y entonces ellos lo que hicieron fue utilizar al títere gobierno español de aquel entonces para decirles: vamos a empezar a modificar el clima en vuestro país, vamos a empezar con la geoingeniería, entonces vamos a decirle a la población que se va a comenzar un experimento. Supuestamente la única función que tenía era hacer llover. Este es el BOE, 1979-4326. Considerando que la Organización Meteorológica Mundial proyecta realizar un experimento científico relativo a los procesos meteorológicos que intervienen en los mecanismos de la precipitación y su satisfactoria modificación, es decir, de la lluvia, dentro del marco del programa de investigación de la Organización Meteorológica Mundial. El experimento se realizará durante un periodo de unos 8 años. Y bueno, aquí es cuando habla la inmunidad para los implicados en esto. Valladolid tuvo el extraño honor de ser el lugar donde comenzó este crimen contra nuestro ecosistema y nuestro pueblo. Y el futuro de Valladolid, pues ya lo vemos hoy día recurrentemente en todas las noticias, ¿no? La sequía arrasa con el 50% de la cosecha de Valladolid. Así será el clima en Valladolid en 20 años, menos heladas y veranos extra largos.
el mismo año que terminó el proyecto PIP, arrancó este BOE, se aprobó, que es el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Es decir, por primera vez, nada más terminar el experimento, ya querían reglamentar cómo y cuándo se modificaba el clima en nuestro país. Y dice, la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada, de entrada ya lo que dijo el tío de la EMET ya está mintiendo, porque sí que puede ser modificada, lo dice en el BOE en el año 86, modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Por eso tenemos aviones de la OTAN sobrevolando nuestro espacio aéreo y violándolo. Toda actuación pública o privada tendente a modificar el régimen de lluvias deberá ser aprobada previamente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Agresiones. ¿Para qué se ha utilizado la real manipulación climática? Aquí tenemos un escándalo que ocurrió a mediados de los años 50. El ejército de Estados Unidos estuvo fumigando a la población civil de San Luis para supuestamente probar una nueva tecnología química. Y luego tenemos otro ataque contra la población civil, también hecha por el mismo ejército, pero esta vez fue en Inglaterra. En unos 10 años, entre el 64 y el 73, se hizo una prueba de guerra química y bacteriológica. En el año 1978, el Congreso de los Estados Unidos emitió un informe devastador. El título es Modificación del tiempo, programas, problemas, políticas y potencial. La conclusión del informe fue: la siembra de nubes ha sido responsable de la gran sequía de 5 años en el nordeste de los Estados Unidos. Secciones aisladas en el nordeste han experimentado 18 años de sequía debido a la siembra de nubes. Los disturbios climáticos en el Atlántico Sur han sido eliminados y han reducido la lluvia de la costa este en un 30%. El ganadero lechero promedio en la costa este, que vive en un área de siembra de nubes, ha promediado una pérdida financiera neta debido a la siembra de nubes. Las pérdidas en la producción agrícola en el condado de Franklin por sí solas han ascendido a 50 millones de dólares. Estamos hablando de los años 50. Cuando se agotan los efectos de la siembra, se producen nebulosas causando inundaciones, destruyendo cultivos, edificios y ahogando personas y ganado. La siembra ha sido responsable de los serios problemas de contaminación del aire. El retraso mental y la locura son atribuibles a los productos químicos de siembra de nubes. El envenenamiento de toda la materia viva está directamente relacionada con la siembra de nubes. El efisema es 3 veces más alto en áreas de sembradas de nubes intensas. El cáncer es virulentemente desproporcionado. Las pérdidas financieras de la agricultura y de la industria relacionadas se encuentran con los miles de millones. Los árboles forestales y los huertos cultivados están muriendo a causa de las reacciones químicas que tienen lugar en el aire debido a la adición de agentes de siembra de nubes. El Tri-State informó que solicitó al presidente de los Estados Unidos que anuncie la prohibición de la siembra de nubes en las montañas de los Apalaches y la llanura costera atlántica durante 3 años, menos mal, o hasta que se establezca una comisión reguladora federal para permitir que la economía se recupere. Es decir, durante 18 años estos grandísimos hijos de Putin, con perdón de Putin, se dedicaron a destruir vidas, matar personas, destruir economías, destruir la agricultura, y luego cuando terminaron y hicieron un informe, lo publicaron diciendo sí, lo hemos hecho, y toda esa gente muerta, todos estos negocios, toda esta miseria que hemos provocado, no pasa nada, era un experimento. Vamos a esperar 3 años para que se recupere un poco la economía y luego volvemos. Oficial. Regulaciones. Mientras todavía siguen diciendo que no existe la geoingeniería y que lo que está ocurriendo en el cielo no es manipulación climática, ya en el año 1977 habían países que estaban firmando tratados para no joderse entre ellos. Por ejemplo, estamos hablando del Tratado ENMOD, de Modificación Ambiental de las Naciones Unidas, donde los países que lo firmaron se comprometían a no agredirse mutuamente mediante la manipulación del clima. Y sin embargo, hoy día los medios siguen diciendo que no se puede manipular el clima, que no se puede provocar sequía, que no se pueden erradicar tormentas, que solo vale para disipar tormentas en aeropuertos y el granizo. La primera parte siempre es la misma. Hace falta una aeronave que disperse aerosoles estratosféricos de alta cota. Los aerosoles pueden ser de muchos tipos. Hay muchos productos químicos que se utilizan, ¿no? Desde el bario, el estroncio, el trimetilaluminio, el yoduro de plata, que es el más conocido, es el único que la tele reconoce. Entonces, cuando estos aviones hacen su trabajo, más o menos dejan el cielo, pues como lo vemos todos los días, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Entonces, todas estas líneas, que además lo hacen, como dijo Josefina Fraile, la ex eurodiputada que denuncia la manipulación climática, utilizan un tratamiento de rejilla muchas veces, que es el más económico, el más efectivo. Estas estelas luego se expanden, se abren y se tocan unas con otras, formando una pátina, un velo blanco,
Y este velo blanco es lo que produce lo que nosotros llamamos el efecto invernadero químico, efecto invernadero inducido. Cuando ya están las estelas abiertas y ya está todo el cielo blanco, entonces entran en acción los maravillosos calentadores ionosféricos. Básicamente son radares que emiten unos patrones de ondas y esos patrones lo que hacen es que bombardean la atmósfera, la sobreexcitan, la calientan, por eso se llaman calentadores, y entonces se producen, bueno, aquí vemos imagen satelital, como estos patrones van rompiendo, ¿no? Van rompiendo las nubes, las van deshaciendo, ¿no? Y luego las teledirigen. Así es como luego se las llevan, porque cuando la nube se mezcla con este polvo, toda el agua se queda mezclada con estos metales fácilmente manipulables por las ondas y entonces el radar se puede llevar esa carga al mar para que descarguen el mar y no descarguen tierra. Aviones modificados. Hay muchísimos aviones que de pronto aparecen, dejan el cielo absolutamente infestado de estelas químicas y luego desaparecen. Y de todos esos aviones no vemos ninguno. Tenemos aplicaciones oficiales como el Flyradar y quizás yo tengo 7, 15 aviones sobre mi cabeza a tiempo real, abro la aplicación y encima mío no hay ni un solo avión. ¿Qué significa? Que están todos con el transpondedor apagado. Eso no puede ocurrir. Eso significa que son aviones militares, aviones de la OTAN, aviones que están ahí y no deberían estar, ¿vale? Entonces, para que la modificación climática también se haga con aviones civiles, pues existen patentes. Por ejemplo, está la famosa patente Welbach, que lo que hace es que te cogen un avión normal y al avión le pueden hacer unas ligeras modificaciones, además resulta bastante económico, para que en los vuelos regulares, sobre todo las líneas de bajo coste, te dejen por lo menos las líneas maestras. Esto es muy sencillito, hay muchas patentes, aquí tenemos otra patente, esta es del año 75, además son viejas. Bueno, aquí tenemos aviones dispersando por la parte trasera, este es un avión del ejército, más patentes, sería un detalle de la parte trasera. Todo esto son datos cotejables, ¿vale? Luego tenemos la parte más interesante, que la que más nos interesa a nosotros, que es la parte de la modificación del sistema de fuel dumping de los aviones. Todos los aviones tiene un sistema conocido como fuel dumping. En las alitas hay un pitorrito que lo que hace es que cuando el avión por alguna emergencia tiene que soltar combustible, entonces se activa este mecanismo y empieza por ahí a soltar combustible, ¿no? Bueno, pues estos cachondos descubrieron la forma de mezclar la patente de manipulación climática para que cuando el avión activa el fuel dumping también salgan los secantes, los elementos químicos higroscópicos que van a reventar una tormenta en el caso de que el avión tenga esa misión, ¿no? Esto es una imagen de la NASA donde se ve como un avión está probando todas las salidas de fuel dumping. Aquí se ve perfectamente cómo este avión está equipado con una enorme cantidad de dispersores para manipular el clima. Y me llama mucho la atención porque Cargolux también es una empresa de transporte y fijaos esta foto, no sé para qué utilizarán estas empresas de transporte estos dispersores. Bueno, los radares. Los radares en España los lleva Indra, pero básicamente la función de los radares es lo que hemos visto antes, que es emitir ese patrón de onda para electrificar y mover las nubes, deshacerlas. Tenemos imágenes de satélite, se van cargando tormentas. Aquí tenemos, por ejemplo, la instalación HARP, donde se ve claramente, o sea, esto es una evidencia tremenda, donde desde la instalación de antenas HARP se está